Vale. Bueno, si queréis, vamos a empezar ya por no retrasarnos demasiado. Veo que ya estamos muchos conectados. El resto, bueno, pues se irá enganchando. Buenos días a todos. Voy a empezar yo presentándome. Bueno, veo en los asistentes bastante nombre conocido, así que, pero para los que no me conozcáis, mi nombre es Iria Villar, soy la responsable de marketing en HSI. Y bueno, siempre empezamos, antes de dar paso a los verdaderos protagonistas de la sesión, ¿vale? Salgo yo, porque me gustaría hablar un poco de HSI, presentar un poco quiénes somos, sobre todo, lo dicho, para todos aquellos que no nos conocéis, ¿no? Somos una consultora tecnológica, estamos especializada en servicios cloud de Microsoft. Actualmente tenemos, como veis, trabajamos en 4 de las 5 áreas de soluciones que existen dentro de Microsoft, que sustituyen a lo que antes era el programa de Partners Gold y Silver, que al final marca un poco la especialización que tiene cada partner en cuanto a las diferentes soluciones cloud. Nosotros estamos en todas las solution áreas, excepto en la parte de Dynamics, donde no trabajamos en la parte de Dynamics 365 directamente, porque sí que tenemos varios proyectos con colaboradores, pero sí que trabajamos mucho con Power Platform y Dataverse, ¿vale? Esa parte la tocamos bastante. Si pasamos a la siguiente slide, quiero ir muy rápido. Me gustaría comentaros un poco todos los servicios que ofrecemos actualmente, ¿vale? Tenemos en la parte de adopción y uso, tenemos bastantes servicios. Aquí el objetivo siempre es acompañar a nuestros clientes en toda su transición a la nube. Y aquí hacemos desde lo básico, ¿no? Que son las migraciones a 365, hasta todo tipo de proyectos de seguridad. De hecho, hoy Eder y Gonzalo nos van a hablar mucho de esta parte. Proyectos de gestión de dispositivos, despliegues de Teams, SharePoint, Teams Calling. Tenemos un servicio de asesoramiento en la parte de licenciamiento de productos Microsoft, que ya sabéis que es una parte a veces es muy compleja. Entonces, bueno, pues este servicio nos permite ayudaros a optimizar toda la inversión en IT, ¿vale? Y también ayudaros a optimizar el uso de las herramientas de 365 para conseguir sacar el máximo partido al paquete de licencias que hayáis contratado, ¿vale? Además, también trabajamos en la nube Azure. Aquí podemos ayudaros a migrar toda la infraestructura a la nube, también gestionar todo el tema de la seguridad adicional con backups de máquinas completas, etcétera. Podemos ayudaros a entender, a configurar, a encontrar la configuración del entorno híbrido que más os convenga. O si ya estáis en Azure, pues tenemos una serie de servicios orientados más a monitorizar y a gestionar todos los recursos y también a establecer pautas de seguridad para las suscripciones, ¿vale? Tenemos un área muy clave para nosotros, que es el área de formación y gestión del cambio, ya que ya sabéis que en HSI tenemos el foco que tenemos siempre es las personas, ¿vale? Creemos, o la experiencia nos ha dicho, que personas y tecnología siempre tienen que ir de la mano en cualquier proyecto. Y aquí, en este área de formación y gestión del cambio, pues cubrimos un poco todos los públicos objetivos, es decir, ayudamos a los usuarios finales a adoptar todas estas nuevas tecnologías, ¿no? y a integrarlas dentro de sus procesos de trabajo. Y también ayudamos a los administradores de IT, que es una figura súper importante dentro de las empresas, porque tienen que entender cómo gestionar esa nueva tecnología y también cómo gestionarla de forma segura. Y todo esto lo damos con un montón de formatos, ¿vale? Desde sesiones presenciales, sesiones online, píldoras formativas, manuales, un poco lo vamos adaptando a las necesidades del cliente. Y luego también tenemos un área muy enfocada a lo que llamamos usuarios avanzados, ¿vale? Que son toda la parte de Power Platform, pues todos aquellos usuarios que quieren conocer más, pues, Power BI, Power Apps, Power Automate, y que tienen un nivel de conocimiento un poco mayor que un usuario básico. En la parte de servicios o proyectos a medida, aquí trabajamos mucho, como os decía antes, la parte de Power Platform. Y esto es un mundo, ¿vale? Aquí ofrecemos un gran abanico de servicios, porque tenemos en toda la parte de automatización de procesos repetitivos o procesos que se hacen en el mundo on-prem, offline, y queremos llevarlo a la nube, ¿no? Y hay que transformarlos, o desarrollar todo tipo de aplicaciones con Power Apps, proyectos de consolidación de datos con Power BI, etcétera, ¿vale? Aquí hay un montón de posibilidades. Tenemos productos propios en la parte de aprovisionamiento de licencias. Tenemos un producto llamado Nubiquo, que es una plataforma de HSI que permite a nuestros clientes gestionar las licencias de producto cloud de Microsoft sin tener que
que contar o depender de nosotros, lo que os da mucho más flexibilidad. Y en la parte de Power Platform también tenemos una serie de aplicaciones ya paquetizadas y preparadas para casi plug and play, ¿vale? Para que podáis utilizarlas. Y por último, nuestros servicios de helpdesk y outsourcing, que al final pues, nos permiten daros un poco una capacidad ampliada de IT. ¿Vale? Y bueno, todo esto, lo que os he contado a toda leche, ¿vale? Eso es lo que quería comentaros. Ahora ya voy a dar paso a mis compañeros. Os los presento, son Eder Barbosa y Gonzalo Ipiña. Eder y Gonzalo son nuestros consultores expertos en la parte de seguridad de Microsoft 365 y hoy nos van a hablar de un tema que es la primera vez que lo tratamos, un webinar nuevo que acabamos de lanzar, que es un poco de los nuevos ataques, ¿no? Que se están empezando a ver y que ya están enfocados a saltarse esa parte del MFA, ¿no? Ya sabéis que esto de cibercrimen pues es un negocio, ¿no? Y como todo negocio, los atacantes que a día de hoy están muy organizados y son empresas como las nuestras, pues también quieren adaptarse a los cambios y hay que buscar siempre nuevas oportunidades de seguir manteniendo este lucrativo negocio, ¿no? Así que nada, sin más, como siempre os digo, yo voy a estar controlando el chat. Entonces podéis dejar vuestras preguntas. Si veo que puedo cortarles porque tienen que ver con lo que están contando, les cortaré sin problemas. Y si no, al final de la sesión podemos tener un tiempo para solucionar dudas. De todos modos, siempre os pasamos un cuestionario de satisfacción para que nos ayudéis un poco a valorar la sesión, que nos propongáis nuevas temáticas, un poco todo lo que necesitéis, ¿vale? Entonces ahí, si se ha quedado alguna duda pendiente, pues las podéis lanzar por ahí y nosotros intentaremos que Deri y Gonzalo nos ayuden a solucionarlas. Y sin más, ya me callo, os dejo con nuestros protagonistas. Gracias a todos y espero que disfrutéis de la sesión. Vale, muy buenas. Bueno, como bien ha presentado Iria, vamos a estar hablando aquí dos ilustres caballeros, que ya creo que nos conocéis muchos, ¿no? Que somos Gonzalo y yo. Y la idea de hoy es muy sencilla, es hacer una presentación, ¿vale? En la que vamos a hablar de diferentes nuevos ataques que estamos encontrando, que ya nos encontramos, lo estamos viendo ya en diferentes organizaciones, saltándose el MFA, básicamente, ¿sí? Entonces, el objetivo de la sesión de hoy va a ser, primero, dar las clásicas pinceladas de fundamentos de identidad. Haremos un repaso muy rápido, ¿vale? De fundamentos de identidad y también de hasta ahora cómo se configura MFA. Vamos a introducirnos en los nuevos tipos de ataques, que básicamente son 4 o 5, ¿sí? Y vamos a hacer un resumen de las nuevas herramientas o herramientas antiguas no utilizadas, ¿vale? De Microsoft para evitar este tipo de ataques. Entre ellas vamos a ir intercalando varios demos. Veis ahí que los demos están en un principio y al final, pero en realidad van a estar entradas para que sea un poquito más dinámica. Entonces, por un lado, yo os daré un poco de contenido y os introduciré. Y luego ya iremos metiendo las diferentes demos en base a lo que vayamos hablando. Como bien ha dicho Iria, esto es un evento en directo y no es una reunión, por lo tanto no podéis desmutearos y hacer la pregunta, pero bueno, os agradeceríamos que cualquier duda que tengáis utilicéis la parte de preguntas y respuestas que tenemos dentro del evento en directo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar rápidamente. Muchas cosas ya las sabréis, por lo tanto, la primera parte la voy a hacer bastante rápida, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tipos de, más bien, qué escenarios tenemos en cuanto a Azure AD? Bueno, simplemente Azure AD que sepáis que es el espacio en la nube que tenemos en Microsoft donde guardamos identidades, ¿de acuerdo? Una identidad puede ser un dispositivo, puede ser un usuario, puede ser un grupo, puede ser incluso una aplicación, ¿de acuerdo? Tenemos tres tipos de escenarios. Tenemos el escenario más sencillo, que sería un escenario solo nube, ¿de acuerdo? En el que todos nuestros objetos están única y exclusivamente en la nube. Y luego tenemos una identidad sincronizada, en el cual ya entra en juego un Active Directory local. Bueno, no tiene por qué ser Active Directory, vamos a hablar de LDAP, pero bueno, si hablamos de Microsoft, obviamente estamos hablando de Active Directory, ¿de acuerdo? En el que sincronizamos objetos a través de una herramienta que se llama Azure AD Connect, ¿sí? Y utilizamos inicio de sesión único con password hash o con password authentication. La diferencia es que el password hash, viaja el password, ¿de acuerdo? Y en el password authentication o el PTA hay que instalar diferentes agentes en diferentes servidores y son los que nos permiten la validación, básicamente, ¿sí? Y por último tenemos un tipo de escenario que es identidad federada, para que se complica un poco ya más el tema,
Y la gran diferencia es que los logins o los inicios de sesión los hacemos a través de los servidores on-premise que tengamos instalados, ¿de acuerdo? Para ello tenemos, obviamente, un Active Directory, ¿sí? Necesitaremos el Azure AD Connect para la sincronización de esa información de esos usuarios, de esos objetos. Y nos hará falta montar el ADFS, al poder ser 4 servidores, 2 en la DMZ, 2 en la LAN para tener redundancia, alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Donde recibiremos las peticiones y haremos los logins, ¿vale? Lo más habitual suele ser que tengáis un mix de ciertos usuarios o ciertos objetos en versión solo nube y tengáis algunos usuarios o ciertos o muchos de los usuarios con una entidad sincronizada porque tengáis una Active Directory local, ¿vale? Bien, independientemente del escenario, es decir, independientemente de que sea híbrido, solo nube o federado, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de Azure AD o licencias de Azure AD, vamos a llamarla así, ¿de acuerdo? Por defecto, todo tenant tiene Azure AD Active Directory Free, ¿vale? Que no es más que la gestión de los usuarios, de licenciamiento, de customización del portal de Azure AD, básicamente. La opción de agregar dominios personalizados, poder generar tickets de soporte contra Microsoft, bueno, lo básico, ¿sí? Si queremos algo más, nos tenemos que tirar ya a las licencias premium, que existen 2 planes, con un coste aproximado del plan 1 unos 5,6 euros, usuario mes, y el plan 2, 8,30, si no recuerdo mal, de memoria de PVP, ¿de acuerdo? Y son las herramientas, o digamos que son los upgrades que nos van a permitir, sobre todo, dotar de funcionalidades de seguridad sobre nuestras identidades, ¿no? La mayoría de vosotros posiblemente ya habéis tirado vuestro cambio de licenciamiento a Azure Premium Plan 1, que nos incluye, además de informes, sobre todo acceso condicional, ¿sí? Que luego indagaremos un poco más, pero bueno, al final es reducir nuestro frontal de ataque a nivel de identidad y dejando solo acceder en ciertas condiciones, básicamente, ¿sí? Azure Active Directory Premium Plan 1 está integrado con Defender for Cloud Apps y también con Intune, acá que no lo ponga, ¿vale? Pero también tiene otras ventajas, como pueden llegar a ser, por ejemplo, el SSPR o el autoservicio de contraseñas, que el usuario final pueda cambiar su contraseña de una manera segura, ¿de acuerdo? Y para mí muy importante, si es que tenemos un escenario hibridado con nuestra Active Directory local, tener la opción de poder sincronizar ese cambio de password que hemos hecho en Azure AD a nivel usuario, sincronizarlo a nuestra Active Directory local, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos ya la licencia top en cuanto a Azure Active Directory, que sería el Premium Plan 2, ¿de acuerdo? Que tiene todo lo que incluye el Plan 1 más directivas de acceso condicional basados en riesgo del usuario, ¿sí? ¿Con qué? Con Identity Protection, que es la herramienta que vamos a hablar bastante hoy porque es lo que nos va a ayudar sobre todo a mitigar esos nuevos ataques, ¿vale? Y además de eso tenemos el PIN, el Privilege Identity Management, ¿vale? O el Just in Time también, que son herramientas que nos van a permitir generar roles con una fecha de caducidad, rol dentro de Azure para que un usuario interno pueda modificar pues algo en Exchange, algo en Teams o lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, multifactor. Bien, esta frase la hablamos el año pasado. Bueno, esto ya está obsoleto, esto está de modé, vamos a llamar así, ¿vale? Interpreto que todos los que estáis aquí, o la mayoría que estáis aquí con nosotros hoy, ya tenéis olvidado que para acceder a nuestra identidad solo hace falta usuario y password, ¿vale? Ya estamos ya en un paso adicional que es que tenemos MFA, ¿vale? Los ataques típicos de contraseña podrían ser el keylogin, por ejemplo, ¿no? Que nos tocan que saben las pulsaciones de nuestra tecla y pueden conseguir saber nuestra password, sobre todo el clásico es el phishing, ¿de acuerdo? También hay otras herramientas en las que nos puedan conseguir la password, ¿vale? A través de sniffing o a través bueno, de robo de bases de datos de la aplicación o el destino donde intentamos iniciar sesión, básicamente, ¿sí? Para evitar todo esto salió hace ya unos cuantos años, porque MFA lleva años, aunque la mayoría lo hemos implantado a través de la pandemia, ¿no? Pero es una tecnología bastante antigua, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar ese inicio de sesión con usuario y password, tenemos un segundo paso de verificación, que sería el MFA, ¿no? Simplemente he querido poner esta información que ya es del 2021 y para mí ya no está totalmente real, pero es mi percepción personal, y es que con el MFA evitamos el 99,9% de los ataques de identidad,
¿vale? Es cierto que ahora con los nuevos tipos de ataques, aunque tengamos MFA, con esto ya no sería suficiente y ese porcentaje posiblemente haya bajado, ¿de acuerdo? Pero bueno, al fin y al cabo simplemente es que tenemos una validación secundaria para iniciar con nuestra identidad en cualquiera de nuestros o el buzón o servicios que tengamos en M365, ¿de acuerdo? Rápidamente, formas de habilitar MFA. Básicamente tenemos 3, ¿sí? Y va ordenado del el mejor, digamos así, a la peor vía de configuración, ¿sí? La primera de ellas, Conditional Access. Claro, Conditional Access o acceso condicional, primero nos obliga a pasar por caja, porque tenemos que tener una licencia que incluya Azure AD Premium, ¿sí? Pero es que nos da muchísimo juego y es muy granular. Y es muy sencillo de implementar, de una manera escalonada, además, ¿vale? Segunda vía que tenemos, habilitar los Security Defaults. Es algo muy encorsetado y no se puede modificar. Si lo habilitamos para todos los usuarios con ciertas características. Y dependiendo qué tipo de tenant o organización seáis, perdón, no es la vía más correcta, ¿sí? Porque posiblemente tengáis algún usuario que tengáis que excluir o algún protocolo que tengáis que excluir y no es posible con esta vía, ¿sí? Y luego la tercera vía, una vía que está obsoleta y que luego hablaremos de una migración, sería hacerlo de la versión legacy usuario por usuario, ¿de acuerdo? Esta opción ya para nada recomendada, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto nos da juego porque podemos poner MFA solo a ciertos usuarios, sí, pero es a pedir siempre. No es tan granular como el acceso condicional. Bien, cuando hablamos de Security Defaults, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esa configuración encorsetada? Bueno, lo primero que hace es que vamos a tener 14 días para configurarlo a nivel usuario, cuando le demos al botón. Por defecto, insisto, los tenant nuevos, y ya no tan nuevos porque estamos teniendo bastantes incidencias de algunos usuarios o empresas que Microsoft ha ido activándoles los security defaults. Posiblemente habrá llegado una notificación a nivel usuario, pero el usuario final no se habrá enterado o no habrá leído el correo y se han ido habilitando los security defaults, ¿vale? Entonces, de repente, dejáis de tener inicios de sesión, dejáis de tener acceso a ciertas opciones, os deja de funcionar el core, depende de cómo lo tengáis configurado, ¿vale? Por lo tanto, es posible que aunque no sea un tenant nuevo, se os esté habilitando los security defaults, ¿vale? Y cuando se configuran los security defaults, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente que tenemos 14 días para configurarlo. Si tenemos MFA configurado ya, este paso se lo pasa, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que nos bloquea la autenticación heredada, ¿vale? Por lo tanto, protocolos no seguros, SMTP, IMAP, POP3, nos va cortando, ¿vale? Esto Microsoft también lo ha ido haciendo desde octubre del año pasado y va saltando de tenant en tenant. Puede ser que todavía algunos no tengáis cortado y otros sí, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tenemos un servidor SMTP antiguo que hace un relay, vamos a llamar así, que envía las facturas o las nóminas, ¿vale? Pues si habilitásemos los security defaults, si tenemos un servidor 2010, obviamente dejaría de funcionar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estas cosas, ¿de acuerdo? Cuando activamos o cuando se nos activan los security defaults, ¿vale? A tener en cuenta, solo tenemos un método, ¿vale? Que va a ser el Authenticator, ¿vale? No nos da la opción de configurar una cuenta Break Glass. ¿Qué es una cuenta Break Glass? Es una cuenta en la que tendría un rol de Global Administrator que no tendría MFA configurado, pero que sería un usuario muy específico con una password, si queréis, kilométrica y que solo sepa una o dos personas. ¿Por qué esta cuenta de Break Glass Account, que le llama Microsoft? Es porque si en algún momento de la vida el servicio de MFA cae y no tenemos cómo acceder a la administración del tenant, no tenemos acceso, por lo tanto, tenemos que tener una puerta trasera, ¿vale? Y para eso es esta cuenta de Break Glass Account, ¿vale? Y obviamente, si configuramos los security defaults o si activamos los security defaults, se pegan frontalmente con las directivas de acceso condicional, por lo tanto no vamos a poder implementar, ¿vale? Y por último, como bien decía antes, se nos van a bloquear las aplicaciones heredadas, ¿vale? Todo lo que sea Office 2013 en anterior, y alguna aplicación que tengamos por ahí un tanto extraña, un protocolo que nos aseguro, ¿vale? Que nos permita OAuth 2, básicamente. Bien, para configurar el servicio de MFA, bueno, tenemos varias opciones, ¿vale? Opciones que ya empiezan a estar en desuso, ¿vale? Opciones que ya en el 2024 van a desaparecer, ¿vale? Tenemos la opción de configurar una contraseña de aplicación, que no es más que una contraseña normal y corriente,
¿vale? Pero para una aplicación en concreto, ¿vale? En vez de meter mi usuario y mi password, lo que voy a hacer es, vamos a meter mi usuario y esta contraseña de aplicación que solo va a poder ver una única vez cuando configure esta opción. Esto para nada es seguro, porque al final es usuario y password. Si consiguen recuperarlo, acceden a nuestra información, ¿vale? Trusted IPs o IPs que van a estar omitidos en MFA, esto ya no existe aquí. Esto lo han movido a ubicaciones dentro de directivas de acceso condicional, ¿vale? Opciones de verificación, sí, vale, esto es lo único que está activo, que son las diferentes vías que tenemos de validar el segundo paso de verificación, llamada, SMS, tokens o certificados, ¿de acuerdo? Y por último, algo que es totalmente desaconsejado es recordar o cachear, digamos, MFA en los dispositivos durante X día. Mínimo un día, máximo 365 días. Esto para nada es seguro, ¿de acuerdo? Bien, hemos hablado de usuario, de password, pero vamos a ver cuál puede ser un segundo paso de verificación, ¿vale? Azure MFA admite todos estos segundos pasos de verificación, que son el SMS, llamada puede ser llamada móvil, llamada a fijo y fijo con extensión. Para mí el más fácil y el más completo es utilizar una aplicación autenticadora, sobre todo si podemos utilizar el Authenticator en el móvil, maravilloso, pero si no también se puede pegar con terceras aplicaciones, ¿sí? Y luego podemos utilizar aplicaciones de terceros, ¿vale? En base a One Time Passcode, ¿vale? Que puede ser un token software o un token hardware, incluso ya lo más seguro que sería tarjetas FIDO2 o incluso certificados, ¿de acuerdo? ¿Qué son tokens OAuth? Bueno, básicamente son herramientas que pueden ser físicas o software, ¿vale? Que nos permiten, a través de un código de verificación, ¿vale? Cambiante, pues acceder a la información, ¿sí? A acceder a nuestro buzón. Hay diferentes, ¿vale? Pero la mayoría es que cada 30 segundos suelen ser aleatorios y suelen cambiar. Y bueno, ¿y qué es FIDO? FIDO es Fast ID Online, ¿vale? Es un protocolo o es una alianza, vamos a llamar así, con estándares de inicios de sesión, básicamente, ¿vale? Hay montones de hardware, organizaciones, terceras aplicaciones, bueno, que están permitidos en todos los inicios de sesión, por haber y por haber, ¿vale? ¿Qué puede ser una llave de FIDO2? Bueno, pues puede ser, seguro que conocéis, no deberíamos decir marcas, pero bueno, como luego vamos a hacer una demo, pues bueno, podemos hablar de UBK, ¿vale? Que seguramente es la empresa más conocida en este sector para hacer inicios de sesión. Es una llave que tenemos que llevarla con nosotros para acceder a nuestros inicios, ¿vale? Además de esas UBK, o bueno, vamos a hablar de llaves USB, pueden ser también llaves USB biométricas en la que nos pida, pues además de tener esa llave, pues tener una validación a través de huella dactilar u otro tipo de señal biométrica. Y luego ya los que están más, bueno, no voy a decir en moda, pero que empiezan a oírse, son los tokens físicos biométricos que son, bueno, del estilo de anillos u otro tipo de wearables, como dicen aquí, ¿no? ¿La tendencia cuál está siendo ahora? Bien, para evitar cierto tipo de ataques de MFA, podemos tirarnos a esta vía que veis aquí ahora, que es autenticación sin contraseña, ¿vale? Passwordless. Tenemos diferentes vías de configurarlo, ¿vale? Y tenemos diferentes clientes de MFA, vamos a llamar así, para poder utilizar como ese segundo paso de verificación que es como passwordless. Tenemos básicamente en entorno Windows, tenemos Windows Hello for Business, ¿vale? A nivel de otro tipo de inicio de sesión que no sea a nivel de Windows, navegador web u otro tipo de configuraciones. Tenemos el Authenticator, que nos permite utilizar passwordless, perdón. Y por último también tenemos ciertas llaves FIDO2 que nos permiten iniciar sesión a través de el passwordless. Que el passwordless simplemente es que en vez de meter usuario y password y token de MFA, es usuario y me llega una notificación a algún lado en el que tengo que poner pues, un número o lo que sea, básicamente, ¿vale? Hablemos un poco de Windows Hello. Vale, y aquí hago un inciso rápido. No es lo mismo Windows Hello que Windows Hello for Business. Aunque parezca lo mismo, totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Windows Hello for Business deja la validación o el token en Azure AD, ¿vale? O puede ser en Active Directory si es que está hibridado, ¿de acuerdo? Y Windows Hello es a nivel de máquina,
¿De acuerdo? Lo que nos va a permitir es iniciar en nuestra máquina Windows o en diferentes servicios a través de una validación que no es mi password habitual de mi usuario, sino que puede ser un PIN o incluso, si el dispositivo lo permite, porque tenga una cámara infrarroja o porque tenga lector de huellas, pues permitirme esa validación a través de una señal biométrica, básicamente. ¿Vale? A nivel de Authenticator, sí, lo clásico es que me llegue una notificación cuando meto el usuario en un navegador web, por ejemplo, y en vez de tener que meter password y aprobarlo en el móvil o tener el código cambiante cada 30 segundos, pues lo que me dice es, de acuerdo, mete tu código, mete este número en tu Authenticator. Vas al Authenticator, pulsas el número que sea que te aparezca o igual tienes que meter el número a mano, ¿de acuerdo? Lo validas y automáticamente ya entras, ¿de acuerdo? Perdona, Sí, perdón, antes de pasar a demo, es que hay una pregunta que es de la parte de cambio de contraseñas que estabas comentando antes y para que no nos vayamos, si quieres te la suelto y si no dale. la poca me dices. Joseba nos pregunta, dentro de las acciones de seguridad, en cuanto al cambio de contraseña desde el tenant de Office 365, ¿se puede agregar una lista de contraseñas que los usuarios no pueden utilizar, tipo blacklist? Sí, Y, sí. perdón, te sigo. No, Y en no. caso de tener integrado el AD con el tenant, a ver si se puede agregar desde el propio AD una librería con las contraseñas no seguras más comunes, porque dice que es bastante engorroso agregar las contraseñas desde el tenant de 365. Sí, sí. Para la primera pregunta la respuesta es sí y para la segunda pregunta la respuesta es no. La primera es, ¿podemos tener una blacklist? Sí, con la Identity Password Protection, perdón, tenemos opción de meter a mano todas las passwords que no queremos que los usuarios utilicen. Temporal, marzo 2023, bla, 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 o variables y demás, hay que meterlos a mano. Y cuando tenemos sincronizado el usuario, no se puede exportar, digamos. Es más, si tenemos una GPO local con Password Complexity y tenemos Password Protection en Azure AD, la GPO va a ganar a la Password Complexity. ¿Vale? Listo, gracias. Vale, perfecto. Pues bueno, como ya os he dado la primera parte de la chapa, pues ahora voy a dar la parte más divertida, que, que es la primera de las demos. Así que, Gonzalo, te dejo a ti la palabra. Muy bien, un segundito. Voy a presentar pantalla. A ver. Siempre me pego un poquito con esto. Vale, ya está, ¿no? ¿Verdad? Sí. Vale, pues nada, vamos a hacer una pequeña demo de cómo tenemos las... Perdón, el MFA, cómo hemos avanzado, ¿vale? Y cómo vamos a probar una nueva forma de acceder con este MFA. Para eso voy a abrir un navegador y os voy a compartir también el propio teléfono, ¿vale? Para que veamos cómo funciona. Esto lo abro aquí, así. Vale, pues nada, simplemente vamos a entrar al portal de Office y vamos a acceder con un usuario que tenemos por aquí. Vale, hemos puesto el usuario, vamos a poner su contraseña. Y entonces ahora vamos a ver cómo en vez de tener la típica notificación que teníamos siempre para aceptar o rechazar, ¿vale? Vamos a tener que poner un pequeño código, ¿vale? Vemos que para probar este inicio de sesión me está pidiendo aquí que ponga el código 29. Vale, pues a ver si me quiere abrir. No me ha saltado la notificación. Estamos con el efecto demo. Ahí lo tenemos por detrás. Vale, tendríamos esta pantalla, ¿vale? En el que yo hasta que no ponga este código que veo aquí, no me va a poder aceptar la solicitud, ¿vale? Aparte de ponerme desde qué ubicación se está intentando hacer este inicio de sesión. Vale, pues yo lo puedo aceptar. Vale, he tardado mucho, perdón. Lo volvemos a hacer. Vuelvo a lanzarlo. A ver si me vuelve a salir, que este teléfono va un poquito lento. Aquí lo tenemos. Vale, pongo el número 13, le digo que sí
confirmo con la huella dactilar y ya lo tengo aprobado. ¿De qué nos va a proteger este método de autenticar el MFA? De los ataques por fatiga, ¿vale? O sea, al final, yo si me están llegando notificaciones continuamente, ¿vale? Para querer acceder, yo como usuario final puedo llegar a un momento en el que, joder, ¿qué rollo es esto que me está sonando el móvil todo el rato? Le doy a permitir, ¿vale? Hay gente que lo hace, aunque a veces nos parezca extraño, hay gente que lo puede llegar a hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Esta configuración, si no estoy delante de la pantalla, si no soy yo el que está intentando iniciar sesión, nunca voy a poder permitir ese acceso, ¿vale? Así que esta parte nos vendría muy bien. Vale, luego, ¿qué más tenemos? Tenemos passwordless, ¿vale? El passwordless al final es un acceso sin contraseña, ¿vale? Ya nos olvidamos un poco de que los usuarios tengan que estar memorizando las contraseñas. Entonces tenemos este método. Vamos a hacer la prueba de ver cómo podemos acceder sin contraseña. Vamos a acceder otra vez al portal. Y accedemos con este usuario y al dar la siguiente vemos que directamente no me está pidiendo ninguna contraseña, ¿vale? Me va a llegar ahora al teléfono la notificación. A ver si quiere. Le está costando un poquito. Se ve la pantalla negra en el móvil, ¿eh? Que entiendo que Sí, será porque por el estoy en el propio Authenticator, Sí. eso es. Pero no me está terminando de llegar. A ver si... A ti no sé si la tienes tú en tu teléfono, si no, Eder. Porque este está un poquito hoy torpe, el teléfono. Pues mientras tanto tenemos, si queréis, una pregunta. Sí. Bueno, hay un par. Pregunta José que cada cuánto tiempo tenemos que validar el MFA en el móvil si quitamos que no le pregunte cada 14 días. Cada vez que hagamos un inicio de sesión en un navegador, por ejemplo, porque las máquinas en los dispositivos móviles y en los dispositivos Windows funciona a través de token PRT, el Primary Reference Token, ¿vale? Que se guarda hasta 90 días. Por lo tanto, es posible que si se cachea, no es posible, sino que se cachea ese token a nivel de máquina y guarda la información en tu máquina durante 90 días, ¿vale? Cada vez que vayas a abrir o iniciar sesión en una navegación in private, no en un navegador que esté con single sign-on, sino en una navegación in private o en un nuevo portátil o en un nuevo equipo o en un nuevo navegador o cualquier tipo de navegación con versión in private, te va a pedir siempre el MFA, ¿vale? Lo único que no te va a pedir es cuando tienes cacheado, porque es tu portátil y tienes cacheado el token PRT porque tienes configurado tu cuenta o porque tu inicio de sesión en la máquina sea a través de Azure AD Joined, es decir, que tu inicio de sesión de la máquina sea tu usuario de Azure AD, ahí también te va a guardar hasta 90 días, ¿vale? Y otra pregunta, bueno, está compuesta de alguna otra, pero bueno, os la leo. ¿Se puede utilizar el MFA con Microsoft Authenticator para acceder a los dispositivos portátiles? Me explico. Cada usuario tiene su propia licencia de ofimática, la cual es instalada en un dispositivo. ¿Se puede forzar que a la hora de encender el equipo el usuario deba de autentificarse mediante MFA? Si es posible, ¿es necesario integrar la cuenta de Microsoft con el sistema operativo? Bien, vale, sí y no, explico. No se puede hacer con Authenticator, ¿vale? A nivel de Windows funciona el Windows Hello for Business, ¿vale? Que lo que te hace es, básicamente, cuando tú configuras tu inicio de sesión, que tiene que ser por narices con tu usuario de Office 365 de Azure AD, ¿de acuerdo? Lo que te va a pedir, si has configurado Windows Hello for Business a través de Intune o a través de GPO, lo que te va a permitir es, te va a exigir en ese primera validación no. Cuando inicies sesión en tu máquina y hagas un reinicio de esa máquina o cierres sesión y vuelvas a iniciar, depende cómo has hecho la configuración de las GPOs o de Intune, te puede ser que te pida al segundo inicio de sesión. Lo que te va a pedir es que configures el Windows Hello for Business, ¿vale? Y te va a pedir configurar un PIN y, si tu dispositivo lo permite, una señal biométrica, siempre y cuando lo hayas configurado a través de GPOs o Intune. Es decir, si quieres que alguien utilice señales biométricas para iniciar sesión, por narices tiene que tener el PIN. Y el PIN ya es MFA,
¿vale? ¿Por qué? Porque el PIN es una password concreta que se guarda en el chip TPM que está en ese dispositivo en concreto. No es su inicio de sesión con su usuario y su password, ¿vale? Es decir, a nivel de Windows no podemos tener Authenticator, pero tenemos el Windows Hello for Business, que es el Authenticator de Windows, básicamente. Vamos a probar, porque estoy reiniciando el teléfono, ¿vale? Porque se ha quedado un poco frito. Entonces vamos a avanzar con el passwordless, ¿vale? Pero en este caso vamos a usar, como bien decía Eder, el Windows Hello, ¿vale? Esto, como bien decía, nos va a valer también para los inicios de sesión de la propia máquina, ¿vale? Entonces voy a entrar con mi cuenta de HSI. Vale, y ya vemos que ha cargado Windows Hello y yo voy a tener distintas opciones para iniciar sesión, ¿vale? Voy a poder usar una huella dactilar. ¿Por qué? Porque Windows Hello permite biométrica, ¿vale? Voy a tener la opción de PIN y voy a tener la opción también que tengo configurado una llave FIDO2, ¿vale? Entonces, vamos a hacer las dos pruebas. Con la huella dactilar, yo simplemente pongo el dedo en el lector de huellas y ya estoy dentro, ¿vale? Como bien decía Eder, esos datos se están guardando en el chip TPM de mi propio equipo, ¿vale? Entonces, desde otra ubicación no van a poder acceder con este método, ¿vale? Vamos a volver a abrir y vamos a probar ahora la llave FIDO2, ¿vale? Para que veáis, hoy en día puede ser de los métodos más seguros que tenemos, ¿vale? Para iniciar sesión. Esto a mí me gusta recomendarlo por lo menos para los roles de administradores globales y así. Yo creo que es un método bastante cómodo y seguro. La llave de seguridad simplemente un USB, que mirad, os lo enseño un momento, ¿vale? Simplemente este USB que yo lo conecto al equipo, elijo llave de seguridad y me está pidiendo primero un PIN para esa llave. Yo la llave la tengo que configurar con mi cuenta y un PIN de acceso. Le pongo el PIN y ahora me está pidiendo que toque la llave, ¿vale? Esto es importante también para que si remotamente están intentando atacarme en mi propio equipo, si no están físicamente delante, no van a poder acceder, ¿vale? Yo toco la llave y ya estoy dentro. Habéis visto que sin ningún tipo de contraseñas he podido acceder, bien o por mis datos biométricos o bien por tener esta llave FIDO2 físicamente en mi equipo, ¿vale? Entonces, Eder, si quieres sigue mientras me reinicia el teléfono y luego enseño, antes de la siguiente demo, enseño rápidamente el passwordless del usuario de Bianca, ¿vale? Con el Authenticator. Vale, primero respondo en vivo una pregunta que ha hecho, no sé qué usuario, me pone anónimo, o sea que ya lo siento, pero no puedo nombrarle. Y pone que sus usuarios, prácticamente todos, cachean sus sesiones de Office 365 en el navegador. ¿Esas sesiones duran 90 días entonces? Sí. Sí, salvo una cosa, salvo si tenemos directivas de acceso condicional, ¿de acuerdo? Con frecuencia de inicio de sesión. Vale. Frecuencia de inicio de sesión, esto lo voy a hablar luego, pero ya me adelanto. Frecuencia de inicio de sesión es una... ahí no es una condición, es una... no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es una condición básicamente que lo que podemos hacer es que el usuario final deba iniciar sesión, reloguearse, pero esto ya es usuario, password, eso es autenticarse, gracias, en X horas. Por lo tanto, en esa reautenticación es posible que el token te dure menos de 90 días. ¿Vale? Sí, luego además, nosotros cuando hacemos los regísteres de nuestras máquinas, ¿vale? Por defecto sí nos va a estar memorizando ese MFA, ¿vale? Precisamente porque si no, imaginaros un Outlook, un Teams, que está haciendo conexiones continuas contra sus servidores, nos estaría pidiendo, si no, MFA continuamente, ¿vale? Entonces, nosotros cuando registramos nuestra aplicación de Office, por ejemplo, al final de la instalación nos suele venir un mensaje. ¿Desea que el dispositivo sea administrado por la empresa? Nosotros, en cuanto decimos que sí, lo que hace es registrarnos el dispositivo en Azure AD. Al tener ese registro, digamos que establece una relación de confianza y ya confía en que ese dispositivo es válido y es
digamos, es correcto para iniciar esas sesiones sin tener que estar confirmando el MFA continuamente, ¿vale? Eso es. Vale, te robo pantalla Muy bien. y muestro. Vale. Bien, hay una cosa que quiero, antes de empezar a hablar de acceso condicional y demás, quiero dejar clara una nueva necesidad, ¿de acuerdo? Por exigencias del guión, por temas de mejorar la seguridad. Han cambiado las consolas de Microsoft y hay que hacer una migración si es que tenemos algo configurado actualmente en MFA, en la consola heredada y en el Self-Service Password Recovery o en el autorrestablecimiento de password. Si tenemos algo, lo que tenemos que hacer es hacer una migración, ¿de acuerdo? Primero vamos a tener que revisar las consolas de MFA, las consolas de SSPR y los métodos de autenticación, ¿vale? Y migrarlos a esta última consola que está en Azure AD, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque en septiembre de 2024 estas dos consolas se van a unificar aquí sí o sí, pero para eso tenemos que hacer la migración, ¿vale? Entonces, hay que ir con tacto y con buena letra. Si veis que tenéis alguna pega o lo que sea, nos decís y bueno, habréis, pues si habrá un caso con nosotros, si sois clientes nuestros o lo que sea, y lo vemos más en profundidad, ¿vale? Bien, ya hemos visto ciertas opciones que hemos ido viendo en la demo con Gonzalo y todas esas configuraciones que habéis visto las hemos hecho nosotros a través de directivas de acceso condicional, ¿vale? Acceso condicional solo exclusivamente está en Premium, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, a través de diferentes condiciones, permitir el acceso o no, básicamente, ¿vale? ¿Qué puede ser una condición? Una condición puede ser, por ejemplo, el usuario, puede ser la ubicación, puede ser la plataforma, el protocolo que utilice, si ese usuario está en riesgo o no, ¿de acuerdo? Que eso estaría solo en el plan 2, ¿vale? Y en base a eso tenemos ciertos controles. Controles como permitirle el acceso o no, bloquearle, requerirle el MFA, ¿de acuerdo? O lo que os comentaba antes de la frecuencia de inicio de sesión, que cada 8 horas, por ejemplo, nos obligue a meter la password, que eso significa, o cada 24 horas, una vez al día, por ejemplo, ¿no? Que nos obligue a meter la password el usuario en todos los dispositivos una vez al día, ¿de acuerdo? Azure AD Premium, como comentaba antes, lo que me permite es, la facilidad que me da es que podemos integrarlo con diferentes consolas más allá de Azure AD, ¿de acuerdo? Y para mí está estrechamente unida con Intune. ¿Por qué? Porque luego veremos qué nos permite Intune, pero podemos realizar directivas a través de dispositivos o basados en dispositivos, es decir, solo dejar acceder desde equipos plataformados por nosotros, que estén dados de alta en Intune, los gestiono yo, les he actualizado, les he metido un antivirus, los visualizo, veo sus alertas, los he formateado si es que ha habido algo, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante que tengamos ya el ojo puesto no solo en la identidad, sino en otras consolas, por desgracia, por gracia, ¿vale? Y entre ellas sería Intune, una de ellas, ¿vale? El plan 2, lo que me decía, incluye Identity Protection, que luego veremos más en detalle, ¿vale? Tenemos por ahí más demos preparados de acceso condicional, entonces ahí te dejo a ti, Gonzalo, ya el poder en la pantalla. Vale, un segundito. Estaba reiniciando el teléfono y me ha pillado un poco el toro. Vale. Vale, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver unas cuantas directivas de acceso condicional, ¿vale? La primera, vamos a ver una opción que lo que vamos a hacer es restringir que solo se pueda configurar el MFA desde España, por ejemplo, ¿vale? Para eso, ¿cómo lo vamos a probar? ¿Vale? Vamos a abrir un navegador con una conexión Tor, ¿vale? Que al final lo que nos hace es abrirnos desde una IP normalmente fuera de España, ¿vale? Entonces, vamos a realizar el logueo con un usuario por aquí. Vale, la navegación es un poquito más lenta, pero acaba accediendo. Entonces, con esto nos vamos a proteger que si por lo que sea nos han llegado a robar
nuestro usuario, nuestra contraseña, nuestro método de verificación de MFA, que por lo menos no puedan registrar otro método distinto si nos están atacando desde, lo podríamos poner desde nuestra IP pública, ¿vale? De la empresa. Eso es un poco lo que queramos. En este caso, bueno, hemos puesto simplemente por el país, ¿vale? Como veis, yo voy a poder acceder correctamente. Vale. Este, sí, accede. Entonces ahora me está pidiendo el MFA, ¿vale? Pero no puedo entrar a esa consola de administración del MFA, ¿vale? Precisamente aquí me está diciendo que no cumplo con alguno de los criterios. En este caso es la IP desde la que me estoy conectando, ¿vale? Entonces directamente no me deja ni conectarme. Esto ya decimos que es algo bastante bueno el tenerlo configurado, ¿vale? Luego tenemos otra prueba que es en base a la ubicación física. Aquí estamos trabajando, como hemos visto, por direccionamiento IP, pero hay muchas veces que igual tenemos máquinas en Azure o ubicadas en otros países y para que no tengamos esos problemas con los accesos condicionales, nos vamos a fijar por la ubicación GPS. Entonces, para esto, vamos a abrir otro navegador. Vale. Vamos a entrar con este usuario. Vale. Y vemos que nos está pidiendo el Authenticator, ¿vale? Y vemos que tenemos algo más de texto que normalmente. Y te está diciendo que vas a tener que compartir tu ubicación, ¿vale? Es decir, en el propio Authenticator nos pide que configuremos habilitar esa ubicación. Entonces yo, aunque apruebe el inicio, estoy aprobando, aprobado. Ya me salta que no puedo acceder a este recurso, ¿vale? Porque físicamente no estoy en el país indicado, ¿vale? Vamos a revisar un momento estas directivas, ¿vale? Esto, bueno, iba a ser luego. Vamos a revisar un momento rápidamente estas directivas. Aquí vemos el acceso solo Francia, ¿vale? Que es la que hemos hecho ahora. Vamos a ver luego los inicios de sesión para que veamos cómo nos ha parado por esta directiva, ¿vale? Como hablaba Eder antes, y había alguna pregunta un poco al respecto, el tema de reautenticar, ¿vale? Nosotros creamos nuestra directiva de acceso condicional con las condiciones que nosotros queramos y luego aquí abajo tenemos las opciones de sesiones, ¿vale? En la sesión yo le voy a decir, oye, yo quiero una frecuencia de inicio que tenga que reautenticarse cada 4 horas, ¿vale? Y que nunca sea persistente las sesiones en los navegadores, ¿vale? De esta forma nos vamos a asegurar que no se pueda quedar nunca más de 4 horas un usuario autenticado en una sesión, ¿vale? Cerrar esto y vamos a ver los inicios de sesión para ir viendo estos usuarios de los que hemos estado hablando, cómo los vamos a tener por aquí detectados. Vamos a hacer un filtro por usuario. Vale, y vemos, este es el último usuario con el que hemos intentado entrar, ¿vale? Y me está diciendo que ha sido bloqueado por una directiva de acceso condicional, ¿vale? Si yo vengo a los accesos condicionales, aquí ya voy a ver que me ha dado error en configurar MFA desde España, ¿vale? También tenemos esta, ¿por qué? Porque no he llegado ni a poder configurarme el MFA, ¿vale? Este usuario no tenía MFA, por lo que han saltado esas dos directivas, ¿vale? Las que me han dado error. Vale, y luego vamos a revisar la de Patty. Vamos. Vale, y aquí vemos que me está bloqueando la directiva de acceso solo Francia, ¿vale? GPS. Si yo vengo a la ubicación, en verdad estoy
O sea, yo estoy físicamente en España, ¿vale? En esta dirección IP, y el GPS también está en España, por lo que no me deja acceder, ¿vale? Esto ya os digo que viene bien para estas máquinas que podamos tener fuera, ¿vale? Fuera de nuestro país y decimos, bueno, pues que mis usuarios por lo menos estén siempre físicamente en España, ¿vale? Así que nada, con esto, Eder, te doy paso para poder seguir. Pues seguimos. Vale, ahora vamos a empezar con la parte nueva hasta hoy que no habíamos hablado, ¿de acuerdo? Aunque ya has dado ciertas pinceladas de lo que se puede llegar a hacer con acceso condicional. De hecho, ahí hemos hablado de acceso condicional para mí 2.0, porque hasta hace poco no se podía configurar la parte de dónde dejar configurar el MFA. ¿De acuerdo? Entonces, para mí eso ya es la leche. ¿Por qué digo esto? Porque imaginaos que en algún momento de la vida alguien os suplanta la identidad y antiguamente lo que podía hacer era, podía configurar también el MFA en su dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, lo podía configurar, vete a saber tú dónde. Ahora ya, si el ataque viene de Kenia, de Rusia, de China, de países altamente atacantes, pues si no tenemos validado que pueda validar, valga la redundancia, MFA, pues obviamente nos evitamos un gran agujero ahí, ¿no? Bien, vamos a hablar de las nuevas amenazas, que ya están bastante latentes algunas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de estas, si me hay que hacer caso, de estas, ahora, de estas 4 o 5 diferentes ataques, ¿vale? Tenemos por un lado, ¿vale? Bueno, al final, antes de empezar nada, los atacantes también van evolucionando, como bien ha dicho Iri al principio, y están cambiando sus maneras de atacar, ¿vale? Entonces, hasta hace poco, con el MFA era suficiente, pero ahora ya tenemos que unir MFA con acceso condicional, con bloqueo de aplicaciones heredadas, con más herramientas, ¿vale? Vamos a hablar de los ataques más comunes, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado el adversary in the middle phishing, ¿vale? Esto ya tiene ya unos cuantos años, no vamos a mentir, ¿vale? Pero hasta hace poco los ataques de phishing eran, te meto a través de un correo o en un portal en el que tú metes tus credenciales y listo, ¿de acuerdo? Pero ahora, por ejemplo, yo he hecho alguna prueba, ¿no? Con algún Evil Things, con frameworks de Evil Things 2, ¿no? Pues lo que hemos podido hacer es hacer un ataque, ya no solo robando usuario password, sino también usuario password y token, ¿de acuerdo? Porque en el camino, digamos, hemos metido un proxy y ese proxy te lleva a una web, coges el token y al final ese token luego ya lo utilizas para validaciones tuyas, ¿no? Por lo tanto, ya podemos conseguir un inicio de sesión aún teniendo MFA, ¿vale? Otra clásica es la fatiga de MFA, que ya la ha comentado antes un poco Gonzalo, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos es, bueno, sobre todo igual ha sido reciente a principio de año un ataque que se conoce como Lapsus, que fue bastante ¿no? Noticia bastante viral y al final, bueno, lo que consiguen con MFA, con fatiga MFA es que hagan validaciones y habrá algún momento de la vida que el usuario, sin darse cuenta, pues le dará a probar y basta con una aprobación para poder acceder a toda la información, ¿de acuerdo? Tenemos otro ataque que no suele ser muy común, aunque hay un vídeo también viral de ostras, ¿cómo se llama el tío este de Telefónica? Que ahora no me acuerdo. Que va con gorra. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente, pero hay un vídeo que Chema Alonso. Chema Alonso, gracias. Que el tío hace un ataque a través de permisos OAuth, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que hace él es registrar una aplicación, ¿vale? Una aplicación que es maliciosa y un usuario final de un tenant, como tiene permisos de aceptar o aprobar, digamos, aplicaciones de terceros, pues lo que hace es da permisos de visualización del tenant, de información del tenant. Dependiendo de cómo hayamos generado esa aplicación, pues podemos pedir información del tenant, de usuarios, de dispositivos, de lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Tenemos el ataque más difícil y el más difícil de ver también, o sea, de diagnosticar, ¿vale? Que es el robo de token, básicamente, ¿sí? Como os decía antes, los dispositivos, me da igual que sea Azure AD, que sea Registered o que sea híbrido, al final utilizan el token PRT para las validaciones y para hacer single sign-on con todas las aplicaciones que tenga esa máquina dentro, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que pues consigan ese token
con algún malware que tenga esa máquina, ese token va a otra máquina y automáticamente nos valida los inicios de sesión. Para eso hay alguna herramienta que nos permita la verificación de ese token PRT, ¿vale? Y luego he encontrado antes de ayer un ataque que no lo tenía fichado, que no me ha dado tiempo a ponerlo en la diapositiva, pero también me he dado cuenta que empieza a ser bastante visible, y es el pass de cookie, que le llaman, que es un ataque del estilo pass de ticket en Active Directory, ¿vale? Que al final lo que hace es que a través de las cookies que tengamos en los navegadores, como en ese cookie al final va información del inicio de sesión, del rol, de usuario, password y más información, esa cookie, si tenemos un malware, la podemos copiar, exportar a otra máquina y automáticamente, boom, accederíamos a nuestra información o accedería a toda nuestra información. Por lo tanto, es un ataque que tenemos que tener en cuenta. Esto ya tendríamos que hablar de diferentes herramientas también incluido en esto, ¿vale? Ahí nos podrían robar todas las credenciales y toda la información que tienen esas cookies, ¿vale? Para evitar todo este tipo de amenazas, bueno, tenemos una amalgama de productos de M365, ¿no? Pero sobre todo para mí se diferencian o se dividen en tres grandes bloques, ¿sí? Tenemos todo lo referente a Microsoft 365 Defender, donde tenemos la parte de Identity, la parte de Endpoints, la parte de Cloud Apps, la parte de Office 365, ¿sí? Tenemos la parte de Defender for Cloud, que parece el nombre parecido, por aquí pone Cloud Apps y aquí pone for Cloud, pero es totalmente diferente, ¿de acuerdo? Esto ya es Azure, ¿sí? Y aquí podemos ya gestionar ataques o alertas a nivel de servidores, a nivel de containers, de Kubernetes, a nivel de red, a nivel de SQL, ¿vale? No vamos a hablar aquí porque eso ya es propiamente Azure y esto nuestros compañeros de Azure ya se dedicarán a hacer eventos porque es bastante farragoso, ¿vale? Y por último, tenemos una herramienta que es Sentinel, que es el SIEM, digamos que, bueno, pues que visualiza o que recopila toda esa información de diferentes orígenes, ¿vale? Para poder generar alertas y tener un dashboard que nos permita una visualización rápida de todo nuestro ecosistema y las alertas que tenemos en nuestro ecosistema, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hablar del Defender 365, ¿sí? Microsoft 365 Defender ahora mismo ya es una consola, antigua Security, ¿vale? Y en esta consola, dependiendo del licenciamiento que tengamos, vamos a poder configurar, por ejemplo, el Defender para punto de conexión, es decir, el antivirus, ¿vale? El Defender for Endpoint, dependiendo del licenciamiento, plan 1, plan 2, plan business, hay diferentes planes, pero esto lo que nos va a permitir es gestionar y gobernar el dispositivo. iOS, MacOS, Android, Linux creo que todavía no, pero sobre todo Windows, ¿vale? Desde una consola centralizada y demás. Aquí en entornos servidores no podríamos tirar del Defender for Endpoint, sino que tendríamos que tirarnos del Defender for Cloud, ¿vale? Tenemos para todo el flujo de trabajo nuestro, es decir, Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint, todo esto, para securizar todo esto, tenemos la parte del Defender for Office 365, ¿vale? Con diferentes directivas de anti-phishing, anti-spam, anti-malware, vínculos seguros. Tenemos la parte del Defender for Identity, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es coger información del visor de eventos de los servidores DC on-premise, más patrones de usuario, más anomalías de ese usuario, ¿de acuerdo? Para poder evitar un movimiento lateral en un entorno on-premise y pueda conseguir información y hacer una exfiltración de datos, ¿vale? Tenemos el Defender for Cloud Apps, que nos va a permitir conectar información de aplicaciones de terceros y ver cómo inician sesión y qué hacen con aplicaciones que no son de M365. Tienen que ser aplicaciones que sean cloud, obviamente. Tenemos una parte de administración de vulnerabilidades que viene unido sí o sí con el Defender, es decir, esto es parte del antivirus, en el que me dice qué software tengo instalado en una máquina y qué le haría falta a esa máquina, es decir, CV tal, actualizar esta versión de este software, ¿vale? Tenemos Azure Active Directory Identity Protection, que aquí me va a generar diferentes... Me va a permitir poner al usuario en un estado en riesgo o no, dependiendo de sus patrones. Y esto vamos a verlo ahora, ¿vale? Porque es una diapositiva exclusiva que tengo para Identity Protection, ¿vale? Y luego tenemos DLP y gobernanza de aplicaciones, que bueno, son herramientas que nos van a permitir evitar fugas de información, básicamente, ¿vale? Bien, Defender for Cloud, ¿vale? Defender for Cloud Apps
no Defender for Cloud, ¿vale? Es un CASB básicamente, ¿no? Y que nos proporciona protección avanzada frente a amenazas en aplicaciones de M365, como puede ser el buzón, puede ser SharePoint, OneDrive, Teams, ¿vale? Y lo que me va a permitir es, bueno, o cómo va a funcionar el CASB es utilizando el aprendizaje automático que tiene a través de inteligencia artificial y análisis de comportamientos para detectar y responder amenazas, me va a permitir ver todo este contenido en una única consola, ¿vale? El Defender for Cloud Apps también proporciona inteligencia sobre amenazas en tiempo real y capacidades de respuesta, ¿vale? Y obviamente está pegado con el Defender for Endpoint y con sobre todo Sentinel, ¿vale? Nos va a permitir obtener visibilidad completa de las aplicaciones SaaS, ¿vale? Descubriendo, controlando y configurando aplicaciones para garantizar que los usuarios solo utilicen aplicaciones que yo haya permitido. Es decir, imaginaos que ahora tengo aquí Dropbox, ¿no? Que estoy viendo que hay cierto tráfico que va a un Dropbox que no es un cloud que está, un almacenamiento cloud que está gobernado por mí. Bueno, pues yo puedo prohibir que mi usuario haga un login en Dropbox o que haga una filtración de datos a esa aplicación de terceros, ¿vale? Podemos proteger los datos de todas las aplicaciones SaaS, ¿vale? Clasificando y protegiendo la información confidencial en reposo, en uso y en movimiento, ¿vale? A través del Defender for Cloud también podemos controlar cómo interactúan las aplicaciones entre ellas. Lo que os decía, si tengo una aplicación como Dropbox, por ejemplo, pues puedo evitar que haga un tráfico o permitirle solo X megas, gigas o lo que sea, ¿vale? Y por último, también podemos defendernos contra ataques avanzados utilizando señales, ¿vale? Al final esto es, digamos, como un pseudo SOC, básicamente, ¿vale? Tenemos, como no, Identity Protection, ¿vale? Que son las detecciones de riesgo que incluyen todas las acciones sospechosas, ¿no? Identificadas y relacionadas con un usuario en Azure AD, ¿vale? Es decir, voy a poder determinar si un usuario está en riesgo o no a través de su inicio de sesión, por ejemplo, o de sus patrones, ¿vale? ¿Cómo puede detectar esos riesgos? Por ejemplo, si hace un uso de una dirección anónima. Por ejemplo, la conexión que ha hecho antes Gonzalo en la demo, navegación Tor, eso va a través de una IP anónima y nos ha tenido que generar una alerta en Identity Protection, ¿vale? Que seguramente lo veremos en la siguiente demo, ¿vale? Podemos también detectar un riesgo con un viaje atípico, ¿vale? Imaginaros, hago un inicio de sesión ahora desde Bilbao, 2 minutos más tarde lo hago desde Moscú. Ostras, imposible. Vale, puede ser un falso positivo porque levante un VPN, haga split tunnel y esté saliendo por una IP pública de ahí. Bien, pero aquí entran en juego otros patrones y estudios, digamos, de mi manera de trabajar que Identity Protection o que Microsoft, el dark de Microsoft, digamos, ve en mí. Claro, para que esto funcione bien, yo tengo que haber hecho 14, ¿cómo es? Más de 10 inicios de sesión, ¿vale? En 14 días. Por lo tanto, ya tiene un patrón, ¿no? Yo qué sé, siempre inicio sesión en Bilbao, sea en casa, sea en la oficina, alrededor de las 8 de la mañana. Si tengo, por ejemplo, un inicio de sesión a las 3 de la mañana en Singapur, obviamente eso ya es algo que me puede marcar el usuario bastante alerta, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, con eso las propiedades de inicio de sesión, ¿sí? También podemos tener un inicio de sesión, o sea, perdón, una alerta en riesgo a través de credenciales con fugas, típico, o difusión de contraseñas, típico base de datos que se vende en la dark web o lo que sea, pues dependiendo, con la inteligencia artificial que tenga Microsoft por detrás, nos podría observar ese usuario y ver si este usuario está vulnerado, básicamente, ¿vale? Y todas estas detecciones al final luego se pueden investigar, ¿vale? Se pueden investigar, se pueden ver sus inicios de sesión, se pueden ver las alertas, ¿vale? En dos consolas, bueno, en tres. En la consola de Identity Protection, consola de Azure AD, consola de inicios de sesión de Azure, ¿vale? Otra herramienta que es interesante a tener en cuenta para evitar estos nuevos ataques es Intune. Intune ya lo conocemos y muchos lo estaréis utilizando, ¿vale? Es un gestor de dispositivos, es un gestor de aplicaciones, pero ¿por qué es interesante unirlo con los ataques 2.0 de MFA, vamos a llamar así? Bueno, porque primero, podemos configurar directivas de acceso condicional basados en dispositivos, como decía antes. ¿Por qué digo esto? Yo puedo permitir que solo se accedan desde mis 20 equipos que tenga en mi organización. Si alguien quiere hacer un inicio de sesión desde una máquina que no esté gobernada por mí, le corto, ¿vale?
puedo utilizar Intune para hacer instalaciones del Defender for Endpoint, ¿vale? Y por lo tanto, aplicar directivas de antivirus. Exclúyeme este path, actívame el Tamper Protection, ejecútame el análisis completo diario a las 8 de la mañana, actualízame la base de datos de firmas, porque lo bueno que tiene el Defender for Endpoint es que es un EDR, es decir, además de tener las bases de datos de firmas, ve mis patrones, ¿de acuerdo? Y por último, podemos configurar también protección de aplicaciones, ¿vale? Es decir, yo controlo cómo accedes a tu Outlook, por ejemplo, en un Android, estableciéndole un PIN, cifrándole el contenido, evitando copiar y pegar entre Outlook en ese Android a otra aplicación de ese Android o fuera, ¿vale? Por lo tanto, evitamos fugas de información. Tened en cuenta que con esto no vamos a mitigar el 100% de los ataques, pero bueno, cuanto más capas vayamos poniendo de seguridad, pues más tiempo ganaremos para ser menos vulnerables, ¿no? Y todo esto, como bien decía, todas estas herramientas, pues se pueden pegar, ¿no? con Sentinel, que Sentinel al final es una plataforma pues, de seguridad en nube que ayuda o nos ayuda a proteger los sistemas porque recibimos inputs de diferentes orígenes, ¿no? Puede ser Microsoft, puede ser el firewall, puede ser Azure AWS, puede ser, o sea, perdón, Amazon AWS, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier tipo de origen, ¿vale? Al final lo que hace es 4 fases. Recopila toda esa información de los diferentes orígenes, detecta las amenazas, ¿de acuerdo? Utilizando análisis de inteligencia artificial que tiene Microsoft, ¿de acuerdo? Investiga esas alertas y en base a esas investigaciones va a hacer una respuesta, ¿vale? Pues bloquear el usuario, pedir MFA, etc, 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 ¿vale? Antes de pasar a la demo que tenemos preparada ahora, o a las demos que tenemos preparadas ahora, quiero que veáis todas las partes que englobaría, sobre todo Microsoft Defender 365, para evitar un ataque, ¿de acuerdo? La primera parte de ellas, si recibiéramos un ataque de phishing, entraría en juego el Defender for Office 365. Pero imaginaros que aún así no es capaz el Defender 365 de haber actuado, porque puede ser un ataque de día cero, entra en juego evitar la instalación de un malware o generar una alerta diferente, el Defender for Endpoint, es decir, el antivirus. Si aún así pasaría, ya empezaría a entrar en juego la parte de identidad. ¿Con qué? Con primero el Defender for Identities que tenemos instalado los agentes para que evite un movimiento lateral dentro del dominio y el dominio esté comprometido y haga una filtración de datos. O puede ser que en vez de venir el ataque a nivel de un phishing, sea, por ejemplo, por fuerza bruta. Entonces, con la Identity Protection podríamos evitar ese ataque de fuerza bruta. Y luego, por último, con el Close App, podríamos llegar, si ha habido infiltración de datos y hasta, perdón, exfiltración de datos, perdón, y hasta cuánto han sacado, ¿de acuerdo? Todo esto, como no, se puede unir con Sentinel, ¿vale? Porque la consola de 365 Defender, que engloba todo esto, se puede mandar los logs a Sentinel y luego generar las alertas dentro de Sentinel, básicamente, ¿vale? Bien, hacemos una revisión rápida, ¿vale? Hemos hablado de 4 tipos de ataques al principio: adversary in the middle, fatiga de MFA, consentimiento de OAuth y robo de tokens, ¿vale? También hemos hablado del pass de cook, pero el pass de cookies sería muy parecido al robo de tokens, ¿vale? Fijaos las herramientas que tenemos para mitigar esos ataques. Para el adversary in the middle o el man in the middle a través de MFA, tenemos por un lado el Defender for Office 365, ¿vale? Con reglas de anti-phishing, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poder también configurar o va a entrar en juego, si queremos, las directivas del Defender for Endpoint, ¿vale? Donde vamos a poder revisar posibles sitios web a los que ataca esa máquina, ¿vale? Vamos a tener también en juego la opción de poder generar directivas de Defender for Cloud Apps, donde vamos a poder configurar reglas de manipulación sospechosa de bandeja de entrada, por ejemplo, es decir, que haya generado, cuando hemos recibido el ataque de phishing, haya generado un reenvío masivo a una cuenta de Gmail, Hotmail, ¿vale? O vamos a poder también luego ver con Identity Protection si es que ha habido ataques o actividades, mejor dicho, de viaje imposible o de países poco frecuentes, ¿vale? O IPs anónimas, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de que 4 herramientas, la unión de 4 herramientas nos podrían evitar este tipo de ataques de adversary in the middle. Cuando hablamos de fatiga de MFA, hablamos de Identity Protection, sobre todo, más
Azure Active Directory. Por ejemplo, podemos habilitar que tengamos configurado el MFA con coincidencia numérica. Es decir, lo que ha hecho en las demos Gonzalo, que en vez de tener que meter usuario password y nos llega la notificación para probar, usuario y número, usuario password y número, ¿vale? Tenemos la opción también de configurar la geolocalización como hemos visto antes. Obviamente, si tenemos activada la geolocalización y estamos viendo que hay un inicio de sesión en mi móvil ahora desde Kenia, dices, ostras, no soy yo, pero estoy en Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, también podemos evitar ese tipo de ataques a través de estas herramientas. Para hablar del consentimiento de OAuth, sobre todo tenemos el Defender for Cloud Apps, ¿vale? Donde vamos a poder denegar, sí, esas aplicaciones de terceros. Es decir, primero, configurar cierta parte en Azure AD, no permitiendo a los usuarios finales poder aprobar el consentimiento de las aplicaciones de terceros, ¿sí? Y luego con el Defender for Cloud, ver esos patrones, ISPs inusuales, acciones inusuales de credenciales, aplicaciones raras, ¿vale? Les podríamos diagnosticar a través de Defender for Cloud, ¿vale? Y para el robo de token, sobre todo en Entity Protection, porque tiene una opción en la inteligencia artificial en la Entity Protection que lo que me permite es poder configurar una verificación de token, ¿vale? Casi en tiempo real. Por lo tanto, si tenemos un token que ha sido modificado, lo podría llegar a generar la alerta Identity Protection, ¿vale? Gonzalo, ¿tienes preparadas las últimas demos de hoy? Sí, y tengo preparada también la que ha fallado antes, que me queda ahí con la espinita. Venga, perfecto. Vale, pues nada, recordamos que antes nos hemos quedado, joder, ya sabéis el efecto demo, que no nos ha funcionado el passwordless de Bianca, ¿vale? Entonces simplemente le damos a siguiente, nos llega notificación al teléfono sin poner ninguna contraseña y voy a tener que poner el código, ¿vale? Simplemente para que el usuario no tenga que estar poniendo su contraseña. Ya vemos que accedemos sin ningún problema, ¿vale? Esto, bueno, como era del anterior, tampoco vamos a hacer mucho más aquí. Y vamos a centrarnos ahora en Identity Protection, ¿vale? Como hemos dicho antes, nos va a detectar inicios de sesión extraños, ¿vale? No habituales, viajes imposibles, IPs anónimas y, como bien decía Eder antes, aquí en los usuarios en riesgo vamos a tener dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque con estos dos usuarios hemos accedido desde IPs anónimas, ¿vale? Entonces, vamos a revisarlos. El usuario, este user 1, ¿vale? Pues nosotros vamos a poder ver cuál ha sido el inicio de sesión en riesgo que ha tenido. Bueno, pues aquí vemos que tienen registrados dos, ¿vale? Hoy todavía no tenemos ninguno más, estos son de las pruebas que hicimos ayer, ¿vale? Pero vemos que al final son de ubicaciones que no son de España, ¿vale? Que las hemos hecho con la navegación Tor y entonces por eso nos ha marcado este riesgo. ¿Desde dónde más podemos administrar esta alerta? Pues bueno, vemos que desde aquí podríamos restablecer la contraseña del usuario, ¿vale? Que haya que cambiarla, porque oye, decimos, este ha sido un inicio de sesión. En este caso ha sido interrumpido, pero ha podido ser correcto, ¿vale? Pero podemos decir, vale, pues creemos que le han robado toda su identificación, digamos, su usuario, contraseña, su token, lo que sea, pues le podríamos restablecer desde aquí. Podríamos confirmar que efectivamente es una vulneración. Podríamos descartar el riesgo, bloquear al usuario y llegar a investigarlo en la consola de Defender, ¿vale? Vamos a echarle un ojo. Aquí, como decía Eder, tenemos varias consolas para administrar estas alertas que nos va generando, ¿vale? Pues vamos a ir a la propia alerta que nos ha generado en la consola de Defender. Este es el incidente y vamos a tener distintas alertas dentro, ¿vale? Nos va a marcar el riesgo que tiene con el Identity Protection, que es riesgo alto, y podemos ver las distintas alertas. ¿Para qué? Para poder administrar estas alertas. Yo, cuando tenemos un departamento IT, sobre todo, pues oye, puede haber un encargado de revisar todo este tipo de alertas y luego ir repartiendo también trabajo con estas propias alertas. Pues yo puedo administrar la alerta, ¿vale? Y decir, venga, pues se la voy a asignar a Irving, por ejemplo, ¿vale? ¿Para qué? Para que la revise. Para que revise si realmente ha habido algo, si el equipo está correcto, si
se ha accedido desde cualquier otro equipo, ¿vale? Y yo voy a poder clasificar esta alerta. ¿Para qué? Para luego tener también un histórico de las alertas que se nos han ido generando, si quiero buscar quiénes han sido atacados con cierto ataque, ¿vale? Pues yo aquí lo podría ir clasificando como quiera, ¿vale? Incluso poner comentarios, la guardo y entonces ya quedaría ya clasificada de esa manera, ¿vale? Ya veríamos aquí que está asignada a Irving. Vamos viendo aquí más datos de esta propia alerta que nos ha generado, ¿vale? Pues te dice que ha sido por un inicio de sesión desde una IP anónima, te dice la IP, ¿vale? Y el incidente, ¿vale? Vamos a ver también si ha habido más alertas con este usuario, ¿vale? Entonces ya hemos visto antes que este propio usuario tenía varias alertas, tenía 2 en este caso. Pues tenemos una alerta también de password spray, ¿vale? Vale. Vamos a ver también ahora otra herramienta más, que es el PIM. Un Sí. segundito, Gonzalo, antes de saltar a la demo. Mario nos pregunta a ver si se puede aumentar la complejidad de esos códigos numéricos, ¿vale? De más de 2. No, eso no se puede configurar, no es configurable, ¿vale? Y luego tenemos Liru que nos pregunta, perdón, que antes he publicado de cualquier manera la pregunta. Ah, vale. Nos pregunta, sí, vale, ¿en qué consola se va a unificar MFA y SSPR a partir de septiembre del 24? Vale, lo he contestado en el chat, pero bueno, lo vuelvo a decir en vivo. Todo esto va a ir a la consola que está dentro de Azure AD, métodos de autenticación, ¿de acuerdo? Todo eso va a ir ahí, ¿sí? Y hay una correlación, en el docs de Microsoft hay una correlación de lo que antiguamente era llamadas, ahora se va a llamar voice y demás. Entonces, bueno, hay una manera de... Ahí está, lo que está mostrando justo ahora Gonzalo, ¿vale? Eso es, esta parte, al final lo que nosotros vamos a decir es quiénes van a poder configurarse estos distintos métodos, ¿vale? Vamos viendo que tenemos aquí distintas formas y nosotros las tendremos que asignar a distintos grupos para que esos usuarios de esos grupos puedan utilizarlo, ¿vale? Vale. Sí. ¿Has terminado? Es que otra última pregunta, ya te dejo ya terminar. Venga, dale. Y Diego de Terravita nos comenta, a ver, que a él le aparecen los usuarios de riesgo, le aparecen en gris. Es por licenciamiento, ¿vale? Si no tienes el plan 2, no vas a tener esa parte activada. Eso es. Vale, pues vamos a ver un apartado de PIM, ¿vale? El PIM es el Privilege Identity Management. ¿En qué consiste? Bueno, pues esto nos viene bien cuando al final sabemos que tenemos que tener siempre el menor rol posible para las acciones que vayamos a realizar, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, decimos, vale, yo no quiero que mis usuarios estén todo el día con un administrador global como rol, sino que, oye, cuando vayan a hacer una acción en concreto, se puedan activar ese rol, ¿vale? Perfecto, pues vamos a ver un poco cómo funciona. Si venimos al Privilege Identity Management, yo puedo administrar los accesos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy como un administrador. Entonces yo desde aquí puedo ir administrando todos estos roles, ¿vale? Y asignarlos a diferentes personas. En este caso tenemos hecha ya una asignación que es al usuario Irving. Y yo en este caso, yo puedo entrar, es administrador global, ¿vale? Este rol que yo le he asignado y que le he dejado disponible para que él se lo pueda activar, ¿vale? Entonces, si vamos a asignaciones activas, no lo vamos a tener todavía aquí, ¿vale? Vemos que simplemente está nuestro usuario, que es el actual que tenemos, porque tiene el rol asignado permanentemente. Nos lo indica aquí también. Entonces, vale, vamos a entrar con el usuario Irving. ¿Sí? Y vamos a acceder y vamos a pedir esos permisos, ¿vale? Para que pueda acceder a las distintas administraciones que necesite. Vale, me pide el MFA, se lo apruebo. Vale, entonces, ¿cómo funcionaría? Yo accedo al PIN, ¿vale? Y tengo aquí mis roles, ¿vale?
Entonces, ya vemos, tengo aquí disponible mi rol administrador global y yo tengo aquí la opción de activarlo. Entonces, perfecto. Yo lo activo y por directiva tengo puesto que un máximo de 8 horas lo va a poder activar, ¿vale? Entonces, si van a ser menos, yo como usuario lo puedo reducir, ¿vale? O decir, a ver a partir de cuándo quiero activarlo. Igual no lo necesito ahora, digo, venga, pues es que a la 1 tengo que ponerme a trabajar en tal consola. Pues venga, pues me lo activo a partir de la 1, X horas, ¿vale? Entonces, simplemente lo activo, perdón, hay que poner siempre una razón, ¿vale? Pues dependiendo de la tarea que vayas a realizar, pues la puedes indicar aquí. ¿Para qué? Para que quede luego registrado. Y lo activaría. Simplemente, ahora va a hacer este proceso de validación. Yo estas asignaciones podemos hacer que tenga que validarlo un administrador, por ejemplo. Había una pregunta antes por ahí que preguntaban a ver cómo controlar estos accesos de proveedores. En el caso de la pregunta era un proveedor que tenía administración delegada, ¿vale? Entonces, con esto no lo controlaríamos. Pero si nosotros a un proveedor le creamos un usuario en nuestro tenant, pues podemos jugar también con esto. Oye, que el usuario pueda solicitar un rol cuando vayan a hacer una acción en nuestro tenant, pero que lo tenga que verificar un administrador del propio tenant, ¿vale? Entonces ya, de esta forma, ya lo tiene activado y nosotros aquí, si actualizamos, pues nos debería salir ya aquí el usuario de Irving, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una forma muy recomendable de trabajar, sobre todo cuando tenemos departamentos ITs grandes, ¿vale? Pues que no tengan un rol de administrador global, sino que vayan teniendo distintos roles. Oye, ¿voy a hacer algo en Intune? Pues oye, me activo mi rol de Intune durante X tiempo. Y así, oye, no se me queda asignado para siempre, sino que al de X tiempo, según la directiva que hayamos puesto, pues se le va a quitar, ¿vale? Ok, y otra cosa más que queremos mostraros es la opción del One Time Passcode. Vale, ¿qué consiste esto? Bueno, vamos a imaginar que tenemos a todos nuestros trabajadores con MFA, pero nos llega un usuario y, oye, que se me ha olvidado el FIDO2 en casa, el USB, y no puedo acceder. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos generarle un código para darle la opción de configurarse otro método distinto de autenticación, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vale, pues lo primero de todo, vamos a ir a métodos de autenticación. En métodos de autenticación tenemos aquí la opción de pase de acceso temporal, ¿vale? Entonces, nosotros aquí vamos a añadir un grupo de los usuarios que queremos que tengan esta opción de pase de acceso temporal. Y vamos a poder configurarlo y vamos a decir cuánto va a ser la duración mínima, máxima de ese pase temporal, ¿vale? Cuando haya pasado esta duración máxima, el pase ya no va a valer y va a tener que loguearse con ese MFA que se haya registrado, ¿vale? Entonces, vamos a activarlo con el propio usuario que le hemos puesto. Pues vamos a acceder. A ver que este usuario no está bien. Un segundito. Vamos a confirmar el usuario que tenemos puesto aquí del pase de acceso temporal. Y confirmamos que el usuario con el que puedo hacerlo es con este mismo, ¿vale? Perfecto. A ver, que me está faltando. Desde el propio usuario. Vale, voy a buscar aquí, perdón. Vale, entonces, este usuario nos va a decir, oye, que se me ha olvidado el token en casa. Perfecto, pues yo voy a venir aquí y vamos a ir a la consola nueva, que si no, no lo tenemos. Vale, entonces yo aquí le voy a poder agregar un método de autenticación, ¿vale? Entonces yo aquí le digo, vale, pues te voy a crear un pase de acceso temporal, ¿vale? Y se lo voy a crear ahora.
al darle a agregar me va a generar una contraseña, ¿vale? Este es el pase de acceso temporal. Y esta es la URL a la que va a tener que acceder el usuario para agregarse ese método de autenticación nuevo, ¿vale? Vamos a abrir otra ventana por aquí. Esto vamos a dejarlo aquí. Y voy a copiar la URL y vamos a acceder a esta URL. Vale, ¿con qué usuario? Con el usuario este. Y entonces ya vemos que tendría la opción de poner la contraseña si de repente tuviese ese MFA, ¿vale? Pero en este caso, como no la tengo, pues me voy a copiar este código y accedo. Vale. Entonces, ¿qué debería hacer ahora con este usuario? Agregarme un método nuevo, ¿vale? Oye, si yo solo tenía el FIDO2, me lo he dejado en casa, pues, oye, me agrego un nuevo método y me pongo el Authenticator en el móvil, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí ya ese usuario se elegiría sus métodos que yo le haya dejado e iniciaría este proceso de registrarse otro método distinto, ¿vale? Entonces, de esta forma, hacemos que, aunque a alguien se lo haya dejado, no le desactivo el MFA, sino que le creo este código de acceso temporal para que se configure otro método distinto. Pero así evitamos el desactivar MFAs, porque muchas veces igual lo desactivamos, se nos olvida volvérselo a activar, queda desprotegida esa cuenta y entonces sería peligroso. ¿Vale? Vale, pues... Perfecto. Y ya como estamos llegando al final, nos han hecho una pregunta. Mario dice, me consta que PIM va a ser descontinuado y lo van a cambiar por otro sistema. Que yo sepa, está deprecado la versión 2, creo, de PIM a nivel de Microsoft Graph API. Pero que yo sepa, lo que es la gestión de PIM no la van a quitar, pero no la puedo asegurar ahora mismo tampoco, ¿eh? Si no, buscaré información y ya te contestaría más a bajo nivel. Pero en un principio, que yo sepa, no soy consciente que lo vayan a quitar. En el roadmap no está puesto, ¿eh? Pero vamos, habría que investigar un poco más. Sí, además lo suelen poner en las propias consolas. Por eso. Y aquí, por lo menos, no veo que indiquen nada de esto. Pero bueno, que puede ser, ¿eh? Vale, pues vamos a terminar ya, si os parece, con la última parte, que sea la parte de recomendaciones, que vamos justo estamos en el hilo ahora mismo. Vale. Claro, porque veis todo esto y decís, ¿por dónde puedo empezar? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es tirarnos al acceso condicional 2.0, es decir, a configuraciones que ya no son, que hasta ahora los estándares ya eran bloquear aplicaciones heredadas, ubicaciones y demás. Ahora ya tenemos que ir al 2.0, es decir, configurar, por ejemplo, directivas basadas en Intune, en dispositivos, configurar temas de Identity Protection, que sería la parte de identidades en riesgo, ¿vale? Configurar la reducción de la duración de la sesión, la frecuencia de sesión, ¿vale? Y evaluación continua. Y también podríamos configurar aquí directivas que las que he enseñado antes de que solo pudiéramos configurar el MFA en algún país o la geolocalización de la autenticación del Authenticator, por ejemplo, ¿vale? Si es posible usar PIM, porque así estaríamos dando roles específicos, granulares a esos usuarios que tengan que tener alguna configuración adicional, que tengan que hacer alguna configuración adicional en el tenant, ¿de acuerdo? Y encima se autodestruye, digamos, ese rol, ¿no? Tiene una fecha de caducidad. Como no, tenemos que ser activamente revisores de inicios de sesión, ¿vale? Implementar controles de aplicaciones con el Defender for Cloud. Esto es un poco tedioso, ¿vale? Pero bueno, es interesante que vayáis ya metiendo el morro en la parte del Defender for Cloud Apps, ¿vale? Y obviamente que todas las máquinas estén actualizadas, incluyendo sistemas operativos, definiciones de antivirus. Si ya tenemos una solución de EDR maravilloso, ¿vale? Y por último, si es posible ya también empezar a toquetear la parte de Sentinel, que también es un mundo paralelo bastante complicado, ¿vale? Bien, no sé si tenéis alguna pregunta, respuesta, o sea, bueno, respuesta a vosotros, obviamente, alguna pregunta o duda que tengáis, o así, queréis comentarla antes de cerrar.
Comentaros rápidamente que os hemos pasado ya el cuestionario de satisfacción, que agradecemos muchísimo que lo respondáis, y más en una sesión como esta, que es la primera vez que la realizamos. Y completando los datos os mandaremos la grabación completa del webinar. Y cualquier duda que os pueda surgir más tarde, podéis mandarnos un mail a marketing@hsi y se lo pasaremos tanto a Eder y Gonzalo para que puedan completar o contestaros, vamos. Perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta, simplemente pues daros las gracias por aguantar estoicamente esta hora y media y nos vemos en futuras ocasiones. Muchas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, espera, a ver. Sí, justo. Vale. Vale. Diego nos ha vacilado un poco, de Terravita nos ha vacilado un poco. Va a estar complicado eso, ¿eh? Pero a ver si hay suerte que se caiga una licencia gratuita. Un saludo, Diego. Bueno, Hasta luego. Adiós.